ingleses para poder consolidarse como Estado nacional. Pero ha sido una historia extensa. Comenzamos allá desde los celtas, un poco antes incluso, desde la Edad de Bronce, y hemos hecho un recorrido de muchos siglos, por supuesto. La semana pasada hablamos de la era isabelina, Isabel I o la reina Elizabeth, una película que les recomendé finalizando la clase anterior, la vi después, esa noche la vi, y realmente es bien interesante, refleja muchísimo de los aspectos históricos. Claro, tiene algunos hechos que son eh, tipos pues hacen parte como de la novela, como de la historia, de la creación propia del cine, pero tienen muchos componentes que son históricos y que realmente vale la pena ver. Recrea muy bien la historia y la recrea desde el punto de vista de cómo encontrábamos a una Inglaterra en una disminución de tropas por todos estos conflictos internos que había tenido previamente, hasta la época de la reina Isabel, que la consolida, que crea una nación próspera, económicamente estable, con una flota militar importante, pero no como para competir con el poderío español, esa gran armada española, la que llamaban la Armada Invencible, que surcaba los mares, que era capaz de llegar a nuevos continentes, de pasar por mares que antes no habían sido navegados y conquistarlos, de llegar a las Américas y arrasar como lo hicieron, hasta este punto en el que se encuentran enfrentados con Inglaterra y son destruidos básicamente por una gigantesca tempestad que hunde a esa armada invencible, porque es que a todas estas cosas que se les llaman invencibles y que tratan de retar a la grandeza, les termina sucediendo eso, ¿no? Como el Titanic, como la armada invencible y como todo lo que quiera llamarse invencible y grande y superior. Y esto es lo que le ocurre a la armada española. Y en ese momento Inglaterra termina consolidándose como una potencia, como lo que se llama más adelante una gran potencia. Y dentro de este periodo de la reina Elizabeth, conjuga ahora la cultura, conjuga el arte, la pintura, el teatro, porque una vez resueltos estos problemas militares, ella puede dedicarse a gobernar, puede dedicarse a progresar, puede dedicarse a hacer de Inglaterra una gran nación. Sin embargo, pues la reina Elizabeth no es eterna, definitivamente tenía que fallecer. Y ustedes saben también que ella no tuvo descendientes, la llamada reina virgen. No tuvo esposo, no tuvo descendientes como tal, de manera que finalizando la presentación anterior, habíamos contado cómo ella termina ejecutando a su prima María Estuardo, que era reina de Escocia, y de cierta manera tenía la posibilidad de eh, luchar con ella, por luchar con la reina Elizabeth por el trono de Inglaterra. Y la reina Elizabeth había manejado todo este tema con mucha diplomacia para no meterse en conflicto ni con Roma ni con España, hasta poder consolidarse, pero solo cuando abiertamente se descubre una conspiración de su prima en contra de ella, decide ejecutarla, la decapitan por supuesto, y digamos en ese instante ya sin quien pudiera más reclamar el trono, ella logra gobernar abiertamente. Un gobierno de 45 años de la reina Elizabeth, que fue definitivamente muy próspero. Es la época en la que se desarrolla, por ejemplo, Shakespeare y todas sus grandes obras. Es un momento en donde resurge la pintura, resurge el arte. Estamos saliendo de esta época del oscurantismo medieval. Ya aquí, en este instante, ya no estamos en la Edad Media, a pesar de que este curso se llama Historia de la Iglesia medieval, pues hemos querido avanzar un poco más, nos salimos ya de ese límite temporal de la época medieval y hemos venido avanzando
unos siglos más adelante terminaremos hoy acá, eh, pues con este proceso, pero evidentemente salimos de la iglesia medieval, eso para que no quede confusión o conflicto, en el sentido de que pues estamos ya en una época post-isabelina, estamos entrando prácticamente al iluminismo, a la revolución industrial, y pues evidentemente no hace parte de eso de la Edad Media. Recuerden ustedes entonces que María Estuardo, pues decimos, es decapitada por el acto de traición en contra de la reina Elizabeth, y ella con esta figura un poco extravagante, ¿no? Que se convierte en una especie de ícono, la forma de su maquillaje, el cabello, las pelucas que utilizaba, los trajes que utilizaba. Ella se convierte en una figura realmente diferente a todo lo que había conocido en Inglaterra, es lo que la destaca. Menciona la reina Elizabeth que su esposo era Inglaterra y sus hijos eran los ingleses, y eso hace que realmente tenga un arraigo popular que le permitió gobernar, pero era una reina muy inteligente, muy hábil, y manejó el Congreso, manejó el Parlamento también con mucha habilidad. Ella sabía llegar a la gente, sabía convencer, y el Parlamento no siempre le fue favorable, pero ella sabía convencerlo porque era una mujer, insisto, muy inteligente, muy hábil, y lograba conseguir lo que quería pues a través de esa personalidad asombrosa, exuberante que tenía. Muere sin hijos, y quien asume el trono es ni más ni menos que el hijo de María Estuardo. Y ustedes saben que María Estuardo pues era católica, y Jacobo I era católico. Y la reina Elizabeth había consolidado el cristianismo, un cristianismo propio de Inglaterra, le hemos llamado anglicanismo también, pero son muchas vertientes, tenemos que darle algún nombre, le llamamos anglicanismo eh, a este muy especial, a esta muy especial forma de cristianismo en Inglaterra, que luego vamos a ver durante la clase de hoy cómo recibe otros procesos de transformación y otras vertientes que lo van enriqueciendo y lo van haciendo mucho más mm, abundante en la cosmovisión del mundo, y la intervención ya del cristianismo en la política y en general en todas las esferas de la sociedad inglesa, y cómo llega incluso a traspasar naciones y a formar a una gran potencia como es los Estados Unidos el día de hoy, y todo esto viene a partir de lo que comentaremos en esta clase. Jacobo I, por supuesto, católico, eh, no podía olvidar que su mamá, la reina María de Escocia, había sido eh, muerta por órdenes de la reina Elizabeth. Y entra nuevamente esa etapa de conflicto en la que se intenta restaurar el catolicismo desde la monarquía. Jacobo I, católico por supuesto, hace un reversazo impresionante con respecto a los grandes avances que había hecho la reina Elizabeth, toda esta etapa de crecimiento, de prosperidad, una etapa de grandeza de Inglaterra. Es una etapa que se ve frenada de forma abrupta por el gobierno de Jacobo I, quien inicia ese proceso de desmontar eh, lo que Elizabeth había querido provocar como libertad de cultos, como respeto por las creencias de los otros y la promoción del cristianismo como tal, y cerrarle el paso al catolicismo. Jacobo primero lo que hace es reabrirle el paso al catolicismo, comenzar nuevamente la persecución en contra de los cristianos, no de una forma tan sanguinaria como la de María la Sanguinaria, recuerdan la historia, pero sí, por supuesto, que comienza a ser un proceso de persecución
fuerte en contra del cristianismo. Eh, de Jacobo I no hay mucho más que recordar, sino eso, que inicia ese proceso, por lo menos en lo que nos interesa a nosotros. Hay otros campos en los que seguramente deberá hablarse de Jacobo I, pero por ahora nos interesa decir que después de Jacobo primero viene Carlos I. Y si Jacobo I, y si Jacobo I lo hizo mal, Carlos I lo hizo pésimo. Lo poco que había dejado Jacobo I de la riqueza, de la estabilidad económica, de la inteligencia con que había gobernado la reina Elizabeth, y que Jacobo I lo dañó, Carlos I sí lo termina de acabar. De él se conoce un espacio en el que, bueno, de las varias veces que cerró el Parlamento, hay uno que la cerró durante muchísimo tiempo. Uno de esos eventos se llamó así en la historia los 11 años de la tiranía. 11 años de tiranía en uno de los espacios, porque no fue uno solo, en los que cerró el Parlamento, y comenzó nuevamente a limitar los poderes. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de hace varias clases y por supuesto remontando varios siglos, en las que aparecía Ricardo Corazón de León, en las que aparecía Juan Sin Tierra, en las que decíamos que Ricardo Corazón de León se dedicó más al tema de las cruzadas, era el cruzado por excelencia, un personaje mítico, y le toca gobernar a Juan Sin Tierra, pero en medio del muy pésimo gobierno de Ricardo Corazón de León, porque como guerrero y como militar era inmejorable, pero como gobernante, como rey, pues a él no le gustaba ser rey, pues fue muy malo y dejó las finanzas de Inglaterra quebradas después de un secuestro que tuvo, eso ya ustedes lo recuerdan también. Le toca a Juan Sin Tierra hacer una negociación con los nobles de Inglaterra de aquella época, y habíamos dicho que se sentaron las bases de lo que son las constituciones políticas de hoy en día cuando se firmó por aquella época la Carta Magna. Bueno, esta Carta Magna había estado vigente durante todo este proceso, incluso ni siquiera Jacobo I se había atrevido a tanto. Fue Carlos I de Inglaterra que desconoció absolutamente la propiedad de los comunes, los beneficios, las tierras de los cristianos que les habían sido asignadas en el gobierno de Elizabeth, le fueron retiradas, los expropiaron. Aquella famosa frase de expropiese no es exclusiva del general venezolano. También acá tenemos a Carlos I dando órdenes de expropiese en contra de los cristianos que habían estado consolidando pues una forma de vida durante el tiempo de paz que existió con Isabel. Pero no solo eso, sino que termina a raíz de entrar en guerras muy frontales con Francia, con España, de enfrentar rebeliones con los escoceses, los cristianos escoceses. Para financiar esas guerras pues tiene que aumentar los impuestos. Destroza definitivamente las finanzas que había dejado consolidadas la reina Elizabeth, y comienza a generar un malestar muy fuerte dentro de la población, principalmente cristiana, pues él como católico autoriza nuevamente al catolicismo para la persecución del cristianismo. Luego nuevamente vienen las masacres, vienen los muertos, vienen quitar las tierras, quitarle sus propiedades, una persecución muy abierta. Carlos I fue un personaje que realmente debe entenderse en la historia como alguien que hizo un muy mal gobierno, un muy mal gobierno en Inglaterra. Después de que encontró un país consolidado, se encargó de destruir prácticamente lo que han hecho sus antecesores. Surge adicionalmente en este momento histórico un grupo que se llaman los puritanos. Los puritanos, y le llamamos puritanos porque viene de puros. Este es el cristiano, un cristiano surgido de la Reforma. Fíjense que es una vertiente diferente
a este anglicanismo que comienza con Enrique VIII, eh, y que viene siendo alimentado por las vertientes, diferentes vertientes y diferentes conceptos del movimiento de la reforma. No hemos todavía tocado de frente la reforma, pero mientras esto está pasando en Inglaterra, en Alemania están pasando cosas, en Francia están pasando cosas, en Suiza están pasando cosas, y todas estas cosas que están pasando, me refiero a lo que tiene que ver con los procesos de reforma y que están influyendo también en este instante dentro de lo que ocurre en Inglaterra, y se forma esta vertiente a quienes vamos a llamar los puritanos. Los puritanos, porque esta gente sí es cristiana evangélica, evangélica de verdad. Y es decir, cuando hablo de evangélico, hablo de personas fundamentadas en los evangelios. Cristianos, pero de verdad. Estos no eran de domingo, un domingo sí, un domingo no. Esta gente era seria. Y eran muy serios hasta en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su espiritualidad. Cristianos, cristianos de verdad. Um, hasta el punto en que se les llegan a conocer con este calificativo de puritanos, y es con el nombre con el que han pasado a la historia, los puritanos. Pero tienen una forma clásica de vestirse, como la ven en la imagen. Ellos son los que se visten de negro, completamente de negro, que tienen las señoras una especie de manto blanco sobre su cabeza, usan estos zapatos de broches metálicos. Hay una serie que pasaban hace tiempo, yo supongo que ustedes jovencitos no la vieron, pero les cuento que hay una serie en televisión que se llamaban Los Ingalls o la familia Ingalls. Era una serie norteamericana, por supuesto, en el que muestran a una familia que tiene pues diferentes aventuras, y de eso se trataba, ¿no? De mostrar un poco cómo vivían los puritanos de aquella época. La familia Ingalls representa eso, representa a este grupo de los puritanos. Pero este ideal cristiano que surge en los puritanos, en esta gente que quiere estar apartada, que no quiere practicar la idolatría del catolicismo, que no quiere practicar o dejarse mezclar con este problema de la política, eh, de todos los avatares militares que están ocurriendo en ese instante en Inglaterra. No encuentran realmente un espacio propio para vivir, son perseguidos, les toca migrar de un lugar a otro dentro de su propia tierra, pero a donde llegan siguen siendo perseguidos. Y lo peor es que están encontrándose con una dinastía católica que viene de Jacobo, ahora con Carlos, y de ahí en adelante no se sabe hasta cuándo, piensan ellos. Luego, esto no les va a permitir vivir como ellos quieren, conforme al Evangelio, que es lo que ellos están deseando. Ellos quieren practicar lo que enseña la Biblia, lo que enseña las Escrituras, vivirlo realmente, porque era su sueño vivirlo realmente, prosperar dentro de las enseñanzas de los evangelios. Y pues, ellos definitivamente no pueden encontrar esto en una Inglaterra convulsionada como es la Inglaterra de Carlos I, una Inglaterra que está en contra de ellos. De manera que deciden, ya conociendo un poco acerca del Nuevo Mundo, del descubrimiento de España en América, de que existen nuevas tierras, deciden ellos un día embarcarse en un barquito, subirse a un barquito, el Mayflower, y atravesar el océano y llegar, inicialmente pensaban ellos a Virginia, Virginia por la reina virgen, ¿no? Un nombre que querían darle a la tierra que llegaron, pero realmente resultaron llegando a otro lado, le pusieron otro nombre. Lo cierto es que se embarcan con el objetivo de poder encontrar esas nuevas tierras en donde pudieran desarrollar su ideal de una vida cristiana, de una vida absolutamente fundada en los evangelios, y se aventuran en el barco a atravesar el mar, a llegar a tierras desconocidas. Un viaje fue realmente difícil para personas que no eran marineros experimentados,
y se fueron con mucha fe, con, con la, con la convicción de que Dios los iba a acompañar, de que iban a llegar a una nueva tierra, que iban a poder crear una nueva nación, conquistar un nuevo espacio. Por lo menos no tenían esa visión de una superpotencia como la que existe hoy en Estados Unidos, pero querían un espacio en donde pudieran desarrollarse con sus familias, con sus hijos y salir de la persecución en la que estaban. Y esto es lo que ocurre y lo que ha ocurrido siempre en la historia del cristianismo, ¿no? Cuando viene la persecución, los cristianos perseguidos se van al exilio y allá donde llegan comienzan a predicar y comienzan a crear nuevos espacios de evangelización. Bueno, lo mismo, así como le ocurrió a los cristianos en Roma, lo mismo le está ocurriendo a los cristianos en Inglaterra. En medio de la persecución tienen que salir de su tierra, se van a lugares desconocidos para poder tratar de vivir conforme a lo que ellos buscaban con respecto a la concepción que tenían de familia y de iglesia. Llegan entonces atravesando desde Inglaterra un mar desconocido, un mar difícil por supuesto, hasta las costas de lo que conocemos hoy como Estados Unidos en Norteamérica, y son ellos quienes más adelante con el tiempo, con diferentes grupos que van llegando, forman lo que se llaman las primeras 13 colonias, que son las que están ustedes identificando en el mapa, y de ahí comienza el surgimiento de esta nación americana. Están abriendo los micrófonos mucho, por favor les agradezco mantenerlos cerrados. He tenido que cerrarlos varias veces, por favor. Bien, entonces decía, van llegando a las costas de lo que es actualmente Estados Unidos, conforman las 13 colonias, y de ahí en adelante quiero, como no voy a entrar a la historia de la iglesia de Estados Unidos, por supuesto, porque es una historia muy larga y nos tomaría bastante tiempo y no tiene que ver pues con esta parte del curso, pero por lo menos dejar sentadas las bases de dónde surge la iglesia cristiana en Estados Unidos. Una nación que prospera gracias a la bendición que recibe de Dios, porque fue una nación que se fundó con principios cristianos y con la finalidad de eh, perseverar en los principios del Evangelio. Cierro entonces esta línea por acá, contándoles pues que cuando ellos llegan a las costas de Estados Unidos, la embarcación llega en una muy mala condición, llegan con hambre, llegan con muchas dificultades, son recibidos por los habitantes de aquella tierra, los indígenas norteamericanos, quienes pues prácticamente les salvan la vida, los alimentan, y en honor a ellos y a esta bienvenida que les dieron, es que se origina el Día de Acción de Gracias, que celebran con un gigantesco pavo, que es un ave norteamericana, por supuesto, y de allí el origen de esta tradición. Lo que ocurriría más adelante ya con el paso de los años y de los siglos y de que los indígenas no sabían en qué se estaban metiendo cuando llegaron los peregrinos, bueno, eso es parte de otra historia, pero inicialmente la idea nunca fue eh, agredir a estos pueblos a los que llegaban, sino ya ustedes conocen pues las motivaciones de los viajeros, de los migrantes. Actualmente en Estados Unidos queda un reducto de, digamos, de esa tradición histórica de estos peregrinos que son los Amish en Estados Unidos, y hay unos grupos Amish en otros países que se visten de forma muy similar a aquella, a los que, a como se decía en aquella época, las construcciones de sus iglesias son muy similares, como la tenemos ahí en pantalla también, unas construcciones muy sencillas en donde por supuesto no tienen eh, imágenes de adoración, imágenes de culto, unos salones como los que vemos en las típicas historias norteamericanas, un salón amplio, pero sin decoraciones, sin imágenes, y simplemente entendido como el lugar en donde van a reunirse para adorar a Dios. Eh, Insisto, hoy en día persiste el grupo de los Amis, que trata de, digamos, históricamente es lo que más se asemeja a lo que encontramos allí
de los migrantes peregrinos de Inglaterra. Los, los diferentes grupos cristianos terminan generando una especie de vida particular. Cómo se desarrolla cada grupo, en, no solo en un país, sino al interior de su propia congregación. Algunas congregaciones tienen una visión más liberal, no estoy diciendo libertina, estoy diciendo liberal. Otros, otras congregaciones dentro de un mismo país e incluso dentro de una misma región tienen unas concepciones un poco más conservadoras y algunas extremadamente conservadoras. Y la visión del pastorado y la visión de la iglesia varía de una congregación a otra. Es por eso que tenemos tanta crítica hoy en día entre congregaciones y entre pastores y entre un montón de bandidos que hoy se creen youtubers y se creen influenciadores que se la pasan hablando mal de cuanto pastor encuentran con el objetivo de ganarse eh, algo de dinero a través de sus videos y que algunos de nosotros terminamos no solo viendo, sino reproduciendo y compartiendo, siguiéndoles el juego a todo este montón de bandidos que hablan mal de la iglesia y que hablan mal de cuanto pastor encuentran y hay cristianos que son felices reproduciendo eso. Pero bueno, el tema es que cada congregación tiene, digamos, una dinámica propia, así como cada familia tiene una forma de hacer las cosas. Seguramente en su casa, su familia hace ciertas cosas de forma diferente a como las hacen en otras casas. O incluso entre hermanos que ya son adultos y tienen sus familias, terminan haciendo cosas diferentes unos de otros. Y en mi casa se hace de esta forma y nos acostumbramos a hacerlo de esta forma y pensamos que así está bien. Y son nuestras tradiciones familiares y de pronto en otra casa, incluso de nuestra propia familia, se encuentran unas tradiciones un poquito diferentes. Bueno, en las congregaciones pasa lo mismo. Las congregaciones son familias, tienen dinámica propia, tienen vida propia y algunas son más extremas en algunos elementos propios de la forma en la que quieren asumir la cultura, el entorno cultural que otras. Hay una película que se llama La Letra Escarlata. La Letra Escarlata habla acerca de cómo algunas congregaciones cristianas de forma radical eh, terminan exponiendo. El objeto central de la película es como la imagen que tienen allí en pantalla en este instante. Una mujer que tiene relaciones con un hombre que era casado y como castigo la obligan a portar una letra grande, una letra roja grande en su pecho, um, que indica que cometió adulterio. Por eso es una letra A bastante grande allí bordada sobre ese cobertor de color negro que hace que pues, sea indiscutible que se le está condenando y se le está juzgando públicamente por algo que hizo. Es, como les insisto, la dinámica propia de las congregaciones. Muchas de nuestras congregaciones hoy en día se convierten también en la letra escarlata. La forma en la que juzgamos a algunas personas de la congregación las exponemos públicamente, haciendo escarnio de ellas con unos nombres bonitos como la disciplina, como ponerlo en disciplina, como prevenir el pecado y cuánta cosa quieran inventarse dentro de, le insisto, las dinámicas propias de cada congregación. Y lo hacemos con las personas que hacen parte de nuestras iglesias y lo hacemos con las personas que hacen parte de otras congregaciones porque consideramos que lo que nosotros hacemos y la forma en la que vivimos el cristianismo, si es el cristianismo puro y correcto y como lo hacen los demás, está equivocado. Esto ha llevado a situaciones extremas como la que estamos viendo acá en la formación del Estado americano y ahora que me regrese en la línea histórica también veremos cómo ocurre esto en Inglaterra. De manera que
es la persecución católica en contra de los cristianos ingleses lo que termina dando origen a la nación americana. Me regreso nuevamente por acá. Estamos ahora en la época del rey Carlos, con una de sus famosas frases: depende de mi voluntad convocar parlamentos. Nuevamente ese concepto de la monarquía absoluta, el Estado absolutista, en donde el monarca es el todo, el monarca es eh, el poder absoluto, sobre el monarca no hay nada, y es la forma en la que quería gobernar el rey Carlos. Se encuentra pues con un parlamento que ya había desde la época de Juan Sin Tierra, había creído en la Carta Magna, había creído en el respeto de las libertades individuales. Y hay un parlamentario que nos interesa ahora, que voy a comenzar a mencionar, que es Cromwell. Cromwell era cristiano, un cristiano de estos puristas. Pero si les he hablado del purismo y de los puristas, Cromwell era el purista, el radical purista. Este tipo tenía una fe absoluta, un cristiano fundamental en los evangelios absoluto, sin una eh, sin un mínimo interés en el poder monárquico o en el poder político. Este es un tipo absolutamente ético. Sus actuaciones puedan juzgarse, incluso algunas de ellas violentas o muy violentas, pero las actuaba con una convicción profunda conforme a su fe, conforme a su ética, conforme a su creencia, a diferencia de muchos de los personajes que hemos visto durante el curso, que actuaban con, con intenciones de reconocimiento personal, con intenciones de gobierno absolutista, como el de Jacobo Carlos o cualquiera de los que hemos visto anteriormente. Bueno, aquí estamos ante Cromwell como un personaje, les insisto, absolutamente ético, un cristianismo bíblico, evangélico, muy bien fundamentado, pero hasta ese momento no conocido como un gran parlamentario. De hecho, Cromwell hace en un momento un discurso en el Congreso, en el Parlamento, en defensa del cristianismo y en contra de la creciente persecución que se estaba produciendo desde el catolicismo, pero nadie le presta atención, no fue muy escuchado en ese momento. El rey ordena detener a Cromwell y a otros líderes cristianos y comienzan a expropiarles sus tierras, les quitan sus propiedades, y el rey suprime los derechos individuales. Es decir, los derechos individuales que habían sido reconocidos por las monarquías anteriores, allá desde Juan Sin Tierra hasta esta época, incluso desde antes de Juan Sin Tierra. Lo que pasa es que en Juan Sin Tierra, después de Ricardo Corazón de León, se firma la Carta Magna, pero ya había un reconocimiento tácito de unos derechos individuales. Aquí en este momento, nuevamente con el absolutismo de Carlos I, se eliminan esos derechos individuales y se elimina la limitación que le ponen al poder monárquico, de manera que el poder monárquico es absolutamente ilimitado. O sea, acá en Francia un rey que es el emperador Sol, el rey Sol, prácticamente acá le quiere hacer lo mismo, es el emperador Sol de Inglaterra, el emperador absoluto. Su palabra es la verdad absoluta y sus designios son el derecho absoluto, de manera que no hay ninguna limitación para el poder monárquico de Carlos I, y es lo que él pretende. Una imagen para recordarles la historia de Juan Sin Tierra y el momento en que firma la Carta Magna. Esta imagen ya la habíamos visto en uno de los videos de las clases anteriores, pero la quise traer para que la recordaran nuevamente. Y el personaje del cual les estoy hablando, Cromwell, es ni más ni menos que Oliverio Cromwell, un personaje absolutamente histórico que es uno de los íconos de la historia inglesa y por supuesto de la historia del cristianismo y por supuesto de todo lo que tiene que ver con todo el desarrollo de lo que fue la iglesia evangélica en el mundo. Tiene muchísimo que ver con lo que pasó aquí con Oliverio Cromwell. Vuelvo a hacer el paréntesis para decir que cuando yo hablo de cristianismo evangélico no hablo como de una religión evangélica, porque entiendo o quiero dar a entender que hay una religión evangélica
que está llena de tradiciones, que está llena de formas religiosas. No me refiero a eso, me refiero a un cristianismo evangélico puramente fundamentado en los evangelios. Este Oliverio Cromwell es descendiente de Thomas Cromwell. Recuerden ustedes a este personaje, Thomas Cromwell, que fue el que le sugirió a Enrique VIII separarse del catolicismo romano porque estaban surgiendo los vientos de la reforma y que fue la forma que encontró Enrique VIII de separarse de su primera esposa para poder casarse con Ana Bolena. Bueno, ese Thomas Cromwell, que fue el canciller, el Lord Canciller de Enrique VIII, recuerden ustedes, también les conté la historia de que luego le lleva a una princesa flamenca que no le gustó a Enrique VIII, que Enrique VIII decía que era muy fea, que parecía una yegua, y que era una mujer que le mostraron el cuadro a Enrique VIII y era como les decía que era como un Instagram con todos los filtros puestos. Bueno, pues eso le costó la cabeza a Thomas Cromwell, y en aquella época también lo decapitaron por esa recomendación. Descendiente de Thomas Cromwell, 50 años más tarde, por línea de una de las hermanas de Tomás, aparece Oliverio Cromwell. Entonces los traigo acá para que no los confundan por el tema del apellido, porque los dos históricamente pues son relevantes, pero uno no puede confundir a Tomás Cromwell, el Lord Canciller de Enrique VIII, con Oliverio Cromwell, el Cromwell que es el propio de la iglesia cristiana en Inglaterra. Entonces, para que estemos atentos, no confundir a Tomás con Oliverio. De este Cromwell, de Oliverio Cromwell, es que seguimos hablando enseguida. Y tenemos esta imagen de una película, por supuesto, porque estos grandes personajes les hacen películas, ¿cierto? Entonces, acá está una imagen de la película de Oliverio Cromwell. La película se llama así, Cromwell. Es una película ya un poco viejita, pero que retrata la personalidad de Oliverio Cromwell. Les decía que él hace una defensa del cristianismo en el Parlamento inglés, a la que nadie le presta atención. Él denuncia la persecución del catolicismo, denuncia que se está restableciendo el culto idolátrico romano, denuncia que están expropiando a los cristianos, y a él no le había tocado todavía porque pues él ostentaba el cargo de parlamentario, que además pues no había sido obtenido, digamos, por un gran apoyo popular, sino era más bien un tema ahí de alianzas a través del cual había llegado a ese cargo. De hecho, a él inicialmente ni le interesaba el tema político, porque a él dentro de su visión cristiana le interesaba, digamos, tenía otras expectativas, tenía otras ideas. Pero llega ya al Parlamento y desde allí pues hace estas denuncias. Inicialmente, pues les insisto, nadie le presta atención hasta el momento en que Carlos I termina ejecutando su plan de absolutismo monárquico, cierra el Parlamento y se declara pues como el rey absoluto de todo lo que existe, que su palabra está por encima del Parlamento, a él no le interesa el Parlamento, no necesita el Parlamento para gobernar, y eh, digamos, la gente comienza a recordar este discurso de Cromwell, y comienzan a recordar cómo él había sido quien denunció todas estas situaciones que se veía que podían llegar a ocurrir, que ahora estaban ocurriendo. Comienza a tener una relevancia dentro del Parlamento, y los demás congresistas comienzan a escucharlo. Pero Cromwell, digamos, comienza a producir a convertirse en un personaje histórico con un gran talante por la forma en la que termina haciendo unos discursos abiertamente en contra de esa monarquía absolutista de Carlos I, y en la defensa de los intereses de los cristianos que estaban siendo perseguidos, que ya no eran solamente del pueblo, sino que ahora muchos de los cristianos parlamentarios estaban siendo afectados también por las acciones monárquicas del rey Carlos,
de manera que ya se sienten afectados, ya les afectaron directamente y comienzan pues a escuchar. Se desata, por supuesto, una guerra civil de unos ejércitos que fueron convocados de una parte por el rey Carlos I y de otra parte un ejército convocado por Cromwell. Pero el ejército que convoca Cromwell es un ejército que es convocado por cristianos absolutamente convencidos de que iban a desarrollar una batalla, una guerra en defensa de sus creencias. Es en este momento en donde surgen estos viajes, o continúan estos viajes más bien, hacia lo que hoy es Estados Unidos por parte de quienes formarían las colonias allá. Es justamente aquí en donde algunos deciden irse a fundar nuevos o encontrar nuevos territorios y otros deciden quedarse aquí a enfrentar lo que estaba pasando en Inglaterra. De manera que el ejército de Cromwell es un ejército que, si bien no era el más numeroso, sí era el más convencido. Y era el más convencido porque tienen una creencia absoluta sobre su fe y sobre lo que estaban defendiendo y sobre aquello en lo que creían. Y Cromwell comienza a destacarse en este campo militar hasta llegar a ser el Cromwell histórico, el Cromwell que conocemos hoy, que, que llega a ser un gran comandante militar, un gran líder que es capaz de derrotar al ejército de Carlos I. Y lucha en nombre del cristianismo, pero lucha en nombre del Congreso, lucha en nombre del Parlamento, eh, hace guerra en contra del absolutismo, en contra de la dictadura, en contra de la persecución, en contra del catolicismo, y termina derrotando a Carlos I y ordena la ejecución de Carlos I y le cortan la cabeza a Carlos I. Entonces, le costó la cabeza a Carlos I el hecho de creerse el rey absoluto de Inglaterra. Una vez muere el rey Carlos, Inglaterra voltea sus ojos hacia Cromwell como un líder natural. Le ofrecen la corona inglesa y él rechaza la corona inglesa. Él rechaza convertirse en rey porque a él no le interesaba esa posición, porque iba en contra de su creencia, en contra de su fe, de su puritanismo, porque recuerden que el puritanismo estaba en contra de todos estos hechos o todos estos eventos ostentosos que eran parte de la monarquía. Iba en contra de su creencia, de su fe, de su forma de ver una sociedad. Así que decide no aceptar el trono de Inglaterra, que fácilmente lo hubiese podido recibir, y se convierte en una figura que más adelante se llamará el Lord Protector. Lord Protector. Es una figura que se inventan, digamos, para poder lograr que Cromwell gobierne sin ser rey, sin iniciar una nueva dinastía monárquica, pero es una figura, digamos, que es de la talla, guardando las proporciones de la talla de la reina Elizabeth, pero acá es una figura surgida del pueblo, surgida del parlamento, surgida de su propia fe, de su propia convicción, de sus creencias más profundas. En este escenario es donde se desarrolla una obra magistral de Alejandro Dumas, que se llama Los Tres Mosqueteros, de la cual hay muchas versiones en cine, y el libro, que es el que nos interesa, Los Tres Mosqueteros, que cuentan un poco la historia. Aquí los Tres Mosqueteros están enfocados más desde el punto de vista del catolicismo, y el malo de la película es Cromwell, por supuesto, y los Tres Mosqueteros intentan rescatar a Carlos I para evitar que lo decapiten. En La pluma magistral de Alejandro Dumas, con una excelente historia que vale la pena, por supuesto, leerla si no lo han hecho, y que narra desde esta otra óptica la historia de los Tres Mosqueteros, que en realidad eran cuatro,
pero que eh, termina siendo una forma de recrear lo que ha sucedido muchos años antes en la vida pues, de Inglaterra. Porque Los Tres Mosqueteros es una obra que es muy posterior. Una forma de gobierno que se crea con la figura del Lord Protector en cabeza de Cromwell es la Commonwealth, esta figura, digamos, política que más adelante se utilizaría para, como forma de gobernar diferentes, los diferentes países o lugares o regiones a donde había sido extendido el imperio inglés. Y hace parte, pues, también relacionada esta figura con Sudáfrica, incluso con Argentina, con India, por supuesto. Bueno, hace parte de otra historia y hace parte de una historia más política. Entonces no profundizamos en eso, pero quiero decirles que desde allí, desde la figura del Lord Protector con Cromwell, surge en ese momento una forma de gobierno, que es una forma de gobierno mancomunada. El Commonwealth fue eso, tratar de que vamos a gobernar entre todos, vamos a gobernar bien porque vamos a gobernar para todos nosotros y queremos hacerlo de la mejor forma porque todos necesitamos vivir, necesitamos progresar, necesitamos que respeten nuestras creencias, necesitamos que respeten nuestros, nuestros bienes, nuestra economía y que tengamos el restablecimiento de los derechos individuales. De manera que en medio de todo lo que les he venido relatando, ya se van dando cuenta ustedes la importancia de la figura de Cromwell en la historia. Pero Cromwell es insisto, un cristiano purista. Y acá tenemos que entrar nuevamente a pensar en lo que ocurrió allá en Estados Unidos con ¿recuerdan la letra escarlata? Ahora nos está ocurriendo también acá en Inglaterra. Y nos ponemos a pensar hoy en día acerca de este cristianismo radical que en algunas ocasiones llamamos legalismo, que todo lo ve malo, que si la mujer se pone en pantalones es malo y es pecadora, y va a tocar ponerle una letra, será la letra P de pantalón escarlata ahí en el pecho para que sepan que se puso un pantalón, o una letra grande M de maquillaje porque utilizó maquillaje en su rostro. Es un extremismo, es una forma de ver el cristianismo absolutamente extremista. Y ocurre también en Inglaterra, un puritanismo en cabeza de Cromwell, que es un puritanismo extremo que no soporta otras expresiones culturales. Todo lo que no sea de mi propia percepción del cristianismo es malo, es perverso, es absoluto. El tema aquí es que Cromwell es el Lord Protector de Inglaterra y él mismo en sí, que criticó que se hubiera cerrado el Parlamento por parte del rey, en algún momento también cierra el Parlamento, pero es que acá cambia la figura, porque es que Cromwell en sí mismo era la representación del Parlamento, de manera que no, digamos, desde ese punto de vista no es comparable, pero es una persona que tenía un poder inmenso, controlaba el Parlamento, insisto, él mismo era figura del Parlamento y, y era un gobernante radical. Entonces, quita muchas cosas. Cierra los deportes, por ejemplo. Cierra, si en aquella época hubiesen tenido bares como los de hoy, pues los cierra, por supuesto. Cierra todo lo que a él le parecía que tenía una percepción de mundanalidad. Y esto convierte a Inglaterra, pues todos no eran cristianos, y es que pretender que alguien haga algo no por convicción, sino por obligación. O sea, pretender que alguien se comporte como cristiano sin serlo, sin tener un cambio en su corazón, sin tener una convicción propia, pues esto es muy difícil y es lo que está ocurriendo ahí en Inglaterra, porque todos no eran cristianos, muchos eran católicos, por supuesto, todavía, y algunos, pues ni lo uno ni lo otro, pero se ven sometidos a una transformación cultural en las que les quitan las cosas que para ellos eran populares, sus fiestas populares se las quitan, les quitan, insisto, cosas como los deportes, como
como las reuniones sociales, todo aquello que no estuviese metido dentro de ese puritanismo que entendía Cromwell como un cristianismo verdadero. Y no es que, pienso yo, no es que Cromwell se haya equivocado dentro de su visión como cristiano, sino que el hecho de querer imponer, y es algo que hacemos nosotros hoy en día, el hecho de querer imponer a otras personas que se comporten como cristianos sin que haya un cambio en su corazón, sin que haya una verdadera transformación, sin que haya un convencimiento, sin que haya una conversión, pues ocurre un choque social impresionante. Entonces, para lo que los puritanos se había convertido en un mundo casi ideal, pues para el resto de la población era un mundo sombrío. La gente vestida de negro, eh, con sus atavíos en la cabeza, con su forma de ver el mundo. No era lo que muchos ingleses querían, por supuesto, pero sí logró, digamos, mirar una trascendencia dentro del concepto de sociedad, tanto, y fíjense que ocurre tanto en Inglaterra como en las colonias de lo que formarían a los Estados Unidos. Y nos hace esto reflexionar muchísimo, y tenemos que reflexionar muchísimo, en la forma en cómo nuestras congregaciones están presentando el cristianismo. Porque si bien es cierto que tampoco nos vamos a convertir en, en un salón de baile o en un libertinaje en nuestras congregaciones, pues también tenemos que guardar una eh, medida que le permita a la gente no vernos como seres extraños, como seres particularmente diferentes, porque es que terminamos viéndonos como personas ajenas a lo que es una vida familiar agradable. La gente termina viendo al cristiano como una persona extremista, radical, legalista, eh, con una cantidad de fanatismo. Y este tema del fanatismo no es reciente. Observen cómo les estoy mostrando aquí desde Inglaterra cómo comienzan con los grupos reformados a darse esas variaciones de extremismo que ya se sale de un sano cristianismo y comienza a volverse un extremismo religioso. Y es el justo equilibrio que nosotros debemos tener para presentar un evangelio bueno, puro, sin mancha, pero que también le permite entender a la gente que tiene beneficios por su aceptación y no por imposición, como es lo que está ocurriendo un poco aquí en Inglaterra. En este punto histórico viene una rebelión en Irlanda. Recuerdan ustedes que Irlanda estrechamente ligada con Inglaterra. Les he mostrado en varias ocasiones imágenes de Irlanda. Recuerdan ustedes la, el proceso de romanización que hizo Patricio, quienes en Irlanda llaman San Patricio, de ese catolicismo muy propio de Irlanda, que es un catolicismo celta, porque mezcla las tradiciones celtas con las tradiciones católicas. Recuerdan allá cuando hablábamos de cómo ellos se fueron bien al norte, los romanos no los pudieron perseguir, pero más adelante llega Patricio que les hace su proceso de conversión al catolicismo. Bueno, ellos son muy radicalmente católicos. Y recuerden también que Enrique VIII en un momento inicia un proceso de evangelización de Irlanda y envía a algunas personas a hacer ese proceso de evangelización. Bueno, es un proceso que no fue detenido por la reina Elizabeth y que aquí con Cromwell nuevamente reforzado. Y es reforzado desde el punto de vista de que Cromwell les da tierras a estos misioneros, les da tierras en Irlanda. Visto desde el punto de vista de Irlanda, es como que nos están quitando nuestra tierra para dársela, nosotros católicos irlandeses nos están quitando nuestra tierra para dársela a los paganos cristianos que vienen a intentar evangelizarnos. Y esto pues definitivamente al catolicismo irlandés no le hace gracia y comienzan a producirse con más intensidad esas rebeliones que ya se han presentado con Enrique VIII, pero que acá con Cromwell comienzan a tomar un auge de mucha mayor radicalización, especialmente entendiendo que España, viéndose amenazada ya por Inglaterra y además
con el dolor que le había causado a España la pérdida de su armada invencible, pues tenían todavía su problema con Inglaterra y lo siguen teniendo, pero decidieron apoyar a la rebelión irlandesa en contra de Cromwell en Inglaterra. Y este movimiento católico que había perseguido, masacrado, expropiado a los cristianos anteriormente, ahora estaba encontrando una resistencia que comienza a verse en una resistencia armada también. El, las guerras religiosas que hemos tenido en el mundo han surgido con muy buenas intenciones, muchas de ellas con intenciones de evangelización, pero llega un punto en donde algunas personas o algunas generaciones no comprenden cuál fue el inicio o cuál fue el objetivo de un proceso de evangelización. Y entonces comienzan a, pues, yo no, me imagino que en algunos hogares cristianos de ustedes, sus hijos o familiares no comparten el cristianismo como tal, y tienen una forma de ver la vida y de concebir el mundo diferente a como lo concibe usted siendo cristiano, y están dentro de su propia casa, dentro de su propia familia, y algunos de ellos ni siquiera se convencen de cristianismo, estando dentro de su propia casa o dentro de su propia familia. Igual ocurre aquí, algunos de estos eh, grupos que habían sido enviados a Irlanda para evangelizar, pues surgen algunas personas que tienen una forma de ver el mundo diferente, la religión, no ven cristianismo, y defienden religión, no defienden cristianismo. El cristianismo no necesita defenderse con armas, no necesita defenderse con ametralladoras ni con bombas, se defiende a partir de la misma escritura. Pero hay personas que comienzan a defenderlo a partir de las armas también, que es lo que ha ocurrido en Irlanda, y por eso le dedicaremos la próxima clase a Irlanda para tocar algunos temas muy especiales. Entonces, para los irlandeses, Cromwell es visto como el verdugo de Irlanda. Ya les había mencionado, resumiendo algunos de los eventos de la vida de Cromwell, que él cierra el Parlamento, pero él mismo es una figura, él mismo representa al Parlamento, así que no digamos tiene ese gran conflicto. Y cuando él muere, de hecho, cuando muere Cromwell, se restablece la monarquía. O sea, a Cromwell no le interesó ser rey. Todo lo que hizo Cromwell lo hace desde su propia convicción, desde su propia fe, desde su propia personalidad. Eh, pero, pero era un hombre muy radical, era un hombre muy firme en sus convicciones. Y utilizó las armas cuando tuvo que ir a la guerra, por supuesto. Um, Fue alguien que enfrentó militarmente al catolicismo, que históricamente y por siglos había perseguido el cristianismo. Bueno, Cromwell los enfrenta militarmente también. De manera que ustedes encuentran a Cromwell una gran figura para Inglaterra, y en Irlanda, pues realmente es el verdugo de Irlanda, es quien somete a Irlanda. Una Irlanda que ha estado en guerra desde al lado izquierdo de su pantalla, desde las épocas de Enrique VIII y de Cromwell, y al lado derecho de su pantalla, que son unas imágenes reales de conflicto irlandés, ya con otro tipo de armamento, ¿cierto? Mucho más sofisticado, pero es la misma guerra, 500 años de una guerra entre Inglaterra e Irlanda, surgida a partir de todos los eventos que hemos venido mencionando. Cierro con esto. Cromwell murió, por supuesto, y luego de Cromwell asumen otras monarquías, nuevamente con corte católico. Esto es un ciclo. A Cromwell lo entierran, le hacen un funeral con todos los honores, pero quiero que miren lo que pasa posteriormente, apenas unos años después de su muerte. Les voy a leer este texto. Oliver Cromwell fue ejecutado varios meses después de muerte. Desenterraron su cadáver y lo colgaron de cadenas a la vista de todos, antes de separar la cabeza del cuerpo. Después arrojaron el tronco y las extremidades a un pozo. La cabeza fue exhibida en la punta de una estaca, como tétrica reliquia de una época volcánica, la del ascenso de un hombre cuyo mesiánico carisma había interrumpido 800 años de gobiernos monárquicos en Inglaterra. Aquella decapitación post-mortem fue casi un exorcismo. Los enemigos de Cromwell
pretendían desencantarlo de la inmortalidad mutilando su cadáver, como se hacía con los sospechosos de vampirismo. Pero él había dejado ya una huella imborrable, había cambiado por su propia mano el destino de Inglaterra y también el del mundo, mostrando a futuros revolucionarios que las antiguas monarquías no eran invulnerables, que el Estado podía cambiar de forma si esa metamorfosis tenía detrás a un individuo con voluntad de hierro. Esto lo hizo el catolicismo una vez vuelve a asumir el, el poder político en Inglaterra. Cierro ahí y les presento entonces para la próxima clase a Irlanda. En la imagen inferior encuentran un desfile de la Orden de Orange que veremos en la próxima clase. Es una historia interesante también la de la Orden de Orange. Finalizamos entonces